Bueno, vamos a continuar con la unidad número 3. Recuerden de que yo estoy haciendo y reforzando algunas cuestiones que entiendo importantes sobre las distintas bolillas. No estamos acá desarrollando toda y cada uno de los puntos de las bolillas, porque para eso estaban las clases aula virtuales, los artículos que están citados en la bibliografía o está citado en los cuadros sinópticos. Pero, por ejemplo, sobre el tema de los elementos accidentales, condición, cargo, plazo, que son elementos accidentales que quiere decir que pueden o no estar, a diferencia de los elementos esenciales de una relación jurídica obligatoria, sujeto, objeto, vínculo jurídico y causa. Acá quiero de nuevo resaltar algunas cosas porque después del video y después de la explicación que dimos, igualmente siguieron llegando preguntas por mail. Entonces en ese sentido quiero hacer aclaraciones. Primero, a ver, recuerden lo que decíamos en uno de los videos anteriores. El cumplimiento del derecho tiene que ser en forma espontánea, es decir, de que las partes cumplan. ¿Pueden las partes no cumplirlo espontáneamente, pero ponerse de acuerdo sobre cómo cumplirlo? Por supuesto. Ahí tenemos lo que se llama la autonomía de la voluntad. Y salvo, claro está, que esté en juego el orden público, es decir, que el orden público es aquello que está impuesto de manera tal de que la autonomía de la voluntad no pueda negociar sobre esas cuestiones de orden público, todo lo demás es disponible por las partes. Digo por qué. Porque está claro que si hemos una relación jurídica obligatoria, la hemos sujeto a un plazo, ¿pueden después las partes dejar sin efecto ese plazo? Claro que sí. ¿Pueden esas partes que sometieron una obligación, una relación jurídica obligatoria, le impusieron un cargo, pueden dejar de común acuerdo sin efecto ese cargo? Sí. ¿Pueden dejar sin efecto una condición? ¿Han pactado que un hecho, una obligación queda supeditada a un acontecimiento condicional y dejarlo sin efecto? Por supuesto. No se cumplieron los hechos condicionantes, no se cumplieron los cargos o los plazos, e igualmente las partes cumplen. Una cumple y la otra acepta. Es perfectamente válido, mientras sean derechos disponibles, es decir, no haya cuestiones de orden público, son perfectamente válidas. Digo por aquello de que varios decían, pero en el caso, profe, aún cuando tenía la plata, ¿era necesario esperar el hecho condicionante? Si tengo el dinero, soy el deudor, y yo acreedor le presto conformidad y le firmo la escritura, en este caso de venta del campo, y no es necesario esperar el hecho condicionante. Recuerden que nosotros acá en este caso, como en muchas de las hipótesis, tenemos que analizar qué resuelve el derecho frente al caso en conflicto, es decir, cuál es la solución jurídica prevista en la ley, en la jurisprudencia, en la doctrina o en la costumbre jurídica para el caso que no haya acuerdo. Y precisamente el caso que habíamos planteado era un caso donde no había acuerdo, es decir, el vendedor no quería vender por el precio indicado y el comprador sí lo quería hacer porque le convenía largamente. Ahora bien, entonces repasemos el tema de que las condiciones pueden ser suspensivos o resolutorias. ¿Qué era una condición? Entonces, cuando las partes subordinaban un acontecimiento futuro e incierto, ajeno a las partes, el hecho de el nacimiento de una obligación, yo siempre les sugiero aquí utilizar la palabra existencia. En la condición está en juego la existencia. Entonces, si el hecho condicionante es para que exista la obligación, para que nazca la obligación, estamos en presencia de una condición suspensiva. La relación jurídica queda en suspenso hasta que ocurra ese acontecimiento incierto y futuro, o puede ser pasado desconocido por la incorporación al nuevo Código Civil y Comercial, que es una de las circunstancias novedosas que tiene el Código Civil y Comercial del año 2015. Pero también puede ser que esa
relación jurídica obligatoria haga supeditar un acontecimiento incierto y futuro, ajeno a las partes, o pasado desconocido por las partes, la resolución de esa relación jurídica. ¿Qué está en juego entonces la existencia? En una, todavía la relación jurídica no existe, hasta que no ocurre el acontecimiento incierto y futuro, no existe. No nació al mundo jurídico porque está supeditado. Utilizamos la palabra existencia. En el caso de la condición resolutoria, la relación jurídica existe, pero si ocurre el acontecimiento incierto y futuro, o el pasado desconocido, que se haya fijado como hecho condicionante, allí se resuelven, se dejan sin efecto justamente esa relación jurídica obligatoria. Yo les decía la vez pasada que hay muchos casos, ¿sí?, donde justamente se subordinan nacimientos de relaciones jurídicas a hechos, acontecimientos futuros, o su resolución quedan pendientes de eso. Muchos negocios inmobiliarios, por ejemplo, estamos hablando del mundo del derecho civil, generalmente se supeditan o a hechos condicionantes, ya sea a una condición suspensiva o a una condición resolutoria. Piensen ustedes en, por ejemplo, comprar un inmueble donde yo lo compro porque me interesa solamente si allí la municipalidad me autoriza a hacer un centro comercial. Si no, no me interesa comprarlo. Entonces yo podría comprarlo subordinado a ese acontecimiento. Y por lo tanto, de hecho, muchos negocios jurídicos son así. Pero imagínense ustedes las consecuencias jurídicas. Realizo un negocio jurídico donde A me vende a mí B ese inmueble, pero sujeto a la condición de que la municipalidad apruebe el centro comercial. Es decir, que en realidad todavía no me vendió. Va a ser una relación jurídica obligatoria de compra-venta una vez que se dé el hecho condicionante. Pero a lo mejor esa autorización llega un año después. Y muchas veces las empresas desarrolladoras en ese lapso, por ejemplo, ya van vendiendo en lo que se denomina en pozo, es decir, todavía no está la construcción, pero venden a futuro locales comerciales. Imagínense ustedes que después la municipalidad no autorice porque el código de edificación no lo permite, porque no se hizo una excepción al código de edificación y demás, no permite que ahí se haga ese shopping, es decir, no autorizan las tareas para que allí se construya un shopping. Imagínense que no solo que no nació la vida jurídica la compraventa del inmueble, del terreno donde se va a construir, sino que produce efecto respecto de todos esos contratos que se fueron suscribiendo, por ejemplo, de reservas, de contratos de locación de locales comerciales en ese futuro shopping que ahora se frustró definitivamente porque la municipalidad dijo que no, y bueno, y trae consecuencias jurídicas. Allí es donde es importante analizar esto de que, pendiente la condición, sea suspensiva o resolutoria, puede las partes tomar algunas medidas cautelares, es decir, alguna tutela conservatoria, que es lo que está en la unidad número 9, justamente para tratar de cubrir alguna de esas expectativas. Sí, esto está íntimamente vinculado al derecho procesal, donde van a estudiar concretamente esto de las medidas conservatorias, procesales, judiciales, pero quiero insistir en que esto de las obligaciones condicionales tiene en la actividad práctica tiene mucha importancia, y hay muchos negocios jurídicos que se suelen someter a estas condiciones, o suspensivas o resolutorias. Recuerden, la resolutoria, dijimos entonces, nace la vida jurídica, la relación jurídica, pero está sometida la continuidad de su existencia a ese acontecimiento incierto y futuro. En las obligaciones con cargo, lo que vamos a recalcar acá es el tema que en el Código Civil antes estaba la interpretación en el Código de Vélez
había una interpretación doctrinaria contradictoria sobre si se podía imponer un cargo sobre una obligación onerosa, que no es lo mismo cargo oneroso que obligación onerosa. En el Código de Vélez parecía que podía o no haber esa circunstancia. En el nuevo código ya queda claro que así como puedo hacer una donación con cargo, también puedo hacer una compraventa, es decir, un negocio jurídico oneroso. La compraventa es onerosa, la donación es gratuita, porque no hay contraprestación de la otra parte, del donatario en ese caso, y puedo sí imponer un cargo. Esto es algo para reseñarlo. Y con relación a las obligaciones de aplazo, acá está en juego la exigibilidad. Lo subrayo una vez más. En la condición está en juego la existencia. Acá en las obligaciones a plazo está en juego la exigibilidad. La relación jurídica obligatoria ya existe. Lo que pasa es que está diferido en el tiempo la exigibilidad, la posibilidad de que el acreedor exige el cumplimiento de eso, justamente porque hay que esperar que transcurra ese tiempo. Esto lo resalto una vez más porque depende de la bibliografía, incluso hasta el mismo ordenamiento jurídico, a veces habla de obligaciones eficaces, validez y demás. Yo generalmente aconsejo utilizar la palabra existencia para las obligaciones condicionales y exigibilidad para las obligaciones a plazo. La caducidad del plazo es una circunstancia que puede estar expresamente pactada o en algunos casos está previsto legislativamente, en el caso de los concursos y quiebra, que los van a estudiar en su momento, pero justamente aquello del plazo a quien beneficia, en principio beneficia a las partes, puede ser que beneficie al acreedor o al deudor, generalmente es al deudor. Si tengo más plazo para pagar la misma relación jurídica obligatoria, generalmente eso me es conveniente. Digo generalmente porque depende la situación particular del deudor. Pero la caducidad del plazo está previsto justamente para la circunstancia de que el deudor no haga un abuso de esas circunstancias, de ese plazo, y si tengo 10 años para pagar cuotas mensuales, no pagar la cuota del primer año, las del segundo año pagarlas a media, las del tercer año dejar de pagarlo y cuarto año empiezo a pagar bien, porque justamente el acreedor puede tener por notificarme la caducidad del plazo, tiene que estar pactado, y justamente se va a considerar la obligación como si fuera toda exigible y podrá el acreedor pedir el cumplimiento total del saldo del precio o de lo que esté adeudando el deudor en función de la relación jurídica causal que dio origen a eso. Estoy pensando justamente las distintas preguntas que fueron haciendo con relación a esto. El tema de las obligaciones civiles y naturales. Las naturales como tal ya en el nuevo código no están con ese nombre, así estaban en el Código de Vélez. Ahora se llaman deberes morales o deber moral. Lo importante es que justamente esas obligaciones morales o naturales, hay doctrina que sigue utilizando indistintamente esa terminología. Lo importante es que justamente el deudor que cumple una obligación que justamente era natural o moral, aunque el acreedor no haya tenido vínculo jurídico suficiente para poder haberlo exigido, pero en su momento sí lo tuvo, ese pago, el cumplimiento por parte de ese deudor es plenamente válido e irrepetible. Irrepetible quiere decir de que no puede el deudor decirle, mire, cumplí la obligación o deber moral, la obligación natural o deber moral, pero ahora me asesoraron y me dijeron que en realidad podría no haberla cumplido y por lo tanto quiero que me restituya lo que le entregué. Allí el acreedor puede legítimamente retener
o quedarse directamente con eso, porque en definitiva se está extinguiendo una obligación que nació siendo civil y que con el transcurso del tiempo se extinguió. Yo soy acreedor, tengo a mi favor un pagaré y el plazo de prescripción para poder cobrarlos de 3 años, decido no demandar a mi deudor y 7 u 8 años después viene el deudor y me paga el 50% de ese crédito. Pues bien, el 50% de ese crédito no es que él me está regalando dinero, no me está donando dinero, sino que lo está haciendo es cancelar una relación jurídica obligatoria preexistente que perdió virtualidad jurídica, dejó de ser una obligación civil porque prescribió, ya no hay vínculo jurídico, pero que sigue siendo una obligación natural o moral y por lo tanto lo que me ha pagado está bien cumplido. Acá, un detalle. ¿Se podría garantizar una obligación natural o moral? Fíjense en ustedes que sí. Supongamos que en ese caso ese amigo al que le presté el dinero, pero después no me lo devolvió, posiblemente a esta altura ya ex amigo, pero que tampoco le ejecuté ese pagaré ni lo presenté el cobro. Un día me llama y me dice, bueno, quiero recomponer la amistad, quiero cumplir con eso y ofrezco de garantía la fianza personal de un amigo en común que tenemos. Ese amigo en común que va a salir de garante se está obligando cuando ya la obligación es natural, es decir, esa fianza de ese tercero, que es una obligación accesoria. Con esto termino de completar los principales puntos de esta bolilla. La fianza es una obligación accesoria, es un contrato accesorio a lo principal. Si bien la regla general es que todo lo accesorio sigue la suerte de lo principal, en este caso, cuando el tercero se constituye en fiador, este tercero común que tenemos con este ex amigo ahora que quiere reconstruir la relación, pues bien, ese tercero está prestando una fianza sobre una obligación que ya es natural, con lo cual no se extingue porque justamente es, en ese caso, es la única obligación civil subsistente. Entonces, yo acreedor, al momento que hemos pactado o acordado el nuevo vencimiento de la obligación, si no cumple el deudor principal, que obviamente no me firmó nada porque si no habría un reconocimiento de la deuda y nace de nuevo la vida jurídica, pero cuando vence ese plazo, si él no me cumple esa obligación moral o natural, yo sí voy a poder exigir el cumplimiento de ese fiador de ese tercero. Que no es lo mismo de que hubiéramos constituido la obligación primera, la del pagaré, y que ese tercero hubiera salido de fiador o avalista, en este caso se llama, de ese pagaré. Si yo dejé extinguir la acción jurídica respecto del principal, por efecto de la accesoriedad, también la perdí respecto de ese fiador o de ese avalista. Bueno, con esto hemos subrayado algunas cosas que ya habíamos comentado y planteado, pero que advertí que había alguna insistencia en los comentarios de ustedes con relación a los prácticos que habíamos hecho.